Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Sabía usted, amable oyente, que todos los seres vivos de la naturaleza tienen funciones benéficas? Aunque a veces muchos seres de la naturaleza son incomprendidos, son satanizados, son prácticamente exterminados, porque solo vemos la función que realiza en determinado ecosistema, pero no vemos en el gran universo de la naturaleza y de la biodiversidad esa función maravillosa y benéfica a la naturaleza, que contribuye en el equilibrio. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hoy vamos a dedicar este programa a dialogar con un investigador, un biólogo, que ha estudiado uno de los insectos pequeños de color blanco o crema, que mide entre 0.63 centímetros y 1.27 de largo. Las reinas pueden medir 2.54 de largo y para muchos estudiosos es un insecto benéfico porque en la naturaleza genera un equilibrio muy pero muy especial, que hay que conocerlo. Al desconocerlo, pues solamente llueven críticas para este pequeño insecto. Pero para quienes estudian realmente y los observan durante determinado número de horas en la naturaleza, pues comienzan a descubrir muchos beneficios. Y nos vamos a referir a un ser que se llama el comején. Con él, profesor Robin Casallas estudió en la Universidad del Atlántico y es docente investigador de la Universidad del Norte. Y hoy tenemos el privilegio de tenerle en nuestro oxígeno. Con él reflexionaremos sobre este importante tema. Saludamos y damos la cordial bienvenida a todos ustedes y también a Juliet para que reciba a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted y para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. El día de hoy contamos, como usted bien lo ha dicho, con un invitado muy especial. Él es Robin Casalla Daza, biólogo de la Universidad de Atlántico, con una maestría en cultura marina de la Escuela Superior Politécnica en el Ecuador y con un doctorado en ciencias naturales de la Universidad de Freiburg en Alemania. Actualmente se desempeña como docente e investigador del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte. Y hoy estaremos hablando, conociendo y profundizando sobre el comején y su impacto en los ecosistemas del Caribe. Así que a nuestro invitado, el biólogo Robin Casalla Daza, le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Carlos, Juliet, me alegra muchísimo compartir con ustedes mis experiencias para contarles un poco acerca de la vida oculta de este pequeño insecto que quizás no lo vemos, pero está ahí en nuestros ecosistemas cumpliendo una función muy importante dentro de él. Y muchas personas se rascan la cabeza porque dicen, el comején me dañó tal mueble, el comején comenzó a perforar el machimbre del techo de mi casa, el comején comenzó a dañar las estivas donde coloco la carga o la mercancía en la industria. Y así sucesivamente llueven muchas críticas a este insecto, pero usted, como investigador, como estudioso, profesor Robin Casalla, cuéntenos un poco de los beneficios para entender y comprender a este ser de la naturaleza. Quizás el estigma que nosotros tenemos de este insecto es que nos va a derrumbar la casa, de que acaba con todo lo que está hecho en madera. Y ese es creo que el lado que siempre le vemos a este insecto. Pero creo que también debemos mirar hacia otro lado, es el papel que él desempeña en el ecosistema. Pese a su pequeño tamaño,
pese a esa mala fama que tiene, el papel que cumple en el ambiente, en el ecosistema es muy importante, porque él es capaz de renovar, es decir, el flujo de materia orgánica hacia el suelo, con el fin de que las plantas puedan reutilizar todo su proceso, todos sus nutrientes que se derivan de esta degradación de la madera, y luego volver a formar vida otra vez, volver a crecer plantas para que ellas puedan continuar con su ciclo biológico. Entonces el comején pues cumple una valiosa función, que es degradar toda aquella madera muerta, toda aquella madera decaída, toda aquella madera que cae de las hojas, del resto de los de arbustos pequeños, de pedacitos de tronquitos que caen en el suelo, y lo degrada con tal facilidad que le permite nuevamente reincorporarse estos materiales degradados al suelo, y de esta manera alimentar esa materia orgánica que lo requieren las plantas para crecer. Biólogo Robin, y quisiera preguntarle, pues de acuerdo a su experiencia investigando el impacto del comején en los ecosistemas del Caribe, pues háblenos un poco más sobre este tema y de acuerdo pues obviamente a lo que conocemos del comején, ¿qué medidas de control se pueden o se deben implementar para prevenir el supuesto daño que ellos causan en la región? Bueno, les cuento que yo estoy ahorita acá en Riohacha, acá en la Alta Guajira. Acá el clima es bastante agreste, el calor, por la temperatura, por la poca cantidad de vegetación que hay. Pero él también está aquí, presente, alimentando, dando materia orgánica al suelo, y como te estoy contando, La Guajira es apenas una pequeña parte del ecosistema del Caribe. También tenemos bosque seco tropical, también tenemos manglares, y en todos esos ecosistemas él también ayuda a transformar, dar nutrientes al suelo para seguir creciendo. Los comejenes, como te cuento, ellos tienen más de 150 millones de años sobre la Tierra. Han estado muchísimo antes que las civilizaciones humanas, que aparecieron escasamente alrededor de unos 200.000 años. Ellos tienen más de 150 millones de años. Y entonces ellos han habitado pues, estos ecosistemas tropicales para cumplir con esa función muy importante. Yo los defiendo mucho porque ellos no tienen la culpa de que nosotros hayamos ocupado su espacio ecológico, y por lo tanto pues hay que entenderlos primero para saber cómo poderlos tratar. Quizás muchas personas utilizan algunos mecanismos muy sencillos para eliminarlos, usando algunos derivados del petróleo, algunos insecticidas, pero creo que si nosotros utilizamos esa forma para poderlos controlar, no vamos a dar realmente con lo que pueda en verdad eliminarlos. Es decir, hay algunos grupos de comejenes que viven en madera seca, y esa madera seca puede tener algunos centímetros de profundidad, y quizás esas capas que personas le echan de insecticida o derivados del petróleo solamente abarcan unos cuantos milímetros de espesor, y la madera pues pueda seguir todavía siendo atacada en zonas muy profundas. Hay otras especies que viven, por ejemplo, en el suelo y que hacen grandes nidos que se encuentran quizás a 1 o 2 metros de profundidad, y lo que alcanzamos a ver son pequeñas venas o pequeñas galerías o autopistas, como las llamamos, para ellas movilizarse, y muchas personas quitan esta autopista, que son estos hilos de comejene o estas venas, eliminando, pero pues realmente la colonia se encuentra quizás a algunos metros de distancia, y para poder acceder a ella es bastante difícil, porque a veces no se ve a simple vista, porque ellos viven ocultos, ¿sí? Por eso la vida oculta del comején, pues hay que entender a cada especie en particular, porque cada quien tiene sus propios procesos en el que han vivido, han desarrollado nidos, como te digo, en madera seca, en el suelo, en árboles, y cuando entendamos completamente cómo viven ellos, cómo es su vida secreta, vamos a poder convivir pacíficamente con ellos, sin que pues podamos afectar el equilibrio normal del ecosistema. Profesor, qué importante lo que usted acaba de decir, conocer la vida secreta de muchos de los seres de la naturaleza que están en el entorno, que estaban antes de que nosotros llegáramos a este territorio, llamémosle así, cualquiera donde estemos. Usted está hoy en La Guajira, en la punta, en la esquina de oro de Sudamérica, y realmente nos está hablando que el comején está allí,
está en la costa norte, está acá en el suroccidente de Colombia, está en México, está en Chile, está en Ecuador, está en Estados Unidos, bueno, está en el planeta entero antes de que nosotros llegáramos a habitar el planeta Tierra, los seres humanos. Muchas investigaciones nos han arrojado información importantísima. Por ejemplo, las abejas son tan antiguas como los gigantes dinosaurios. Por ejemplo, tan incomprendidas al comienzo porque muchas personas eran picadas y eran temidas como insectos dañinos, solo hasta que los investigadores, los observadores, los amantes de la naturaleza, mirando no solamente superficial a estos seres, sino observando lo que ellas hacían, pues fueron dándose cuenta que eran polinizadoras. Y la polinización es que llevan la fertilidad vegetal de una flor de una planta a otra, y gracias a ello hay fruto. Como la gallina y el gallo. La gallina puede colocar huevos, pero no son fértiles si no tiene el gallo. Y asimismo son muchas plantas. Polinizadores el viento, polinizadores son incluso algunas avispas, polinizadores el zancudo hembra, y así sucesivamente muchos seres que algunos conocemos la vida oculta, pero otros no. Sigamos hablando del Comején, profesor, y de algunos ejemplos, y se ha podido saber ahora que yo decía que la abeja es tan antigua como los dinosaurios. En el ámbar del tronco de un árbol encontraron una abeja petrificada desde hace muchos millones de años, miles de años, y allí fue que comprobaron también la orquídea es tan antigua como los dinosaurios y muchos otros seres que tenemos hoy en día afortunadamente amenazados y otros en vías de extinción. Sí, correcto. Es decir, te puedo comentar que muchos insectos, y en especial las termitas, vivieron con dinosaurios, ¿sí? Estos grandes especies que existieron en nuestra Tierra y que, bueno, las condiciones ambientales les cambiaron y un solo cambio que hubo, pues les hizo que se extinguieran sobre la Tierra, y el cambio más importante que hubo fue pues este gran meteorito que colisionó ahí en México, y pues eso cambió las condiciones ambientales, eliminó gran cantidad de la fauna vegetal y pues eliminó la mayoría de ellos que dependían de los vegetales como fuente de alimento. Y creo que a partir de ese punto muchas especies aprovecharon, las especies que dieron orígenes a la gran diversificación de los mamíferos que tenemos hoy en día, incluyendo a nosotros. Entonces, sí, a veces hay cambios no controlados, cambios ambientales, como estos que son inusuales, ¿no? El impacto de un meteorito sobre la Tierra, pues puede generar cambios, y uno a veces piensa que se afecta a la naturaleza por este tema también de incendios, algunos naturales, algunos cataclismos, y todo eso son oportunidades para que especies migren, aprovechen nuevos hábitats que han sido pues desocupados y aprovechen la materia orgánica que se genera después de esto. Es una dinámica natural, ¿no? Pero sí, definitivamente el hombre pues está haciendo cambios no naturales que sí realmente altera ese equilibrio. Entonces creo que esto que tú comentas de que algunas, muchas especies que no conocemos, que se conoce la vida oculta, y que realmente a través del estudio, a través de la investigación, es cuando realmente conoce las funciones. Entonces creo que el hombre a lo largo de su proceso histórico ha sabido pues estudiar algunas de estas, eh, incluyendo a las abejas, ¿cierto? Su papel importante como polinizador, como fertilizador, para que estos frutos tengan una alta diversidad genética y puedan mantener ese legado que es la función biológica de casi todas las especies, incluyéndole a nosotros, que es la parte genética, es decir, pasar genes a las siguientes generaciones con el fin de que pueda adaptarse a esos cambios ambientales. Sí, entonces creo que es el papel que tenemos nosotros como investigadores, es descubrir especies, ver cuál es la función de ellas, y con base a ello, pues tratar de mirar, pues una aplicación que pueda tener también hacia la parte humana, porque somos seres sociales, tenemos que ayudar a este ecosistema y también debemos ser capaces de dar las condiciones para que ellos puedan mantenerse, ¿sí? Obviamente, pues hay algunas que tienen aplicaciones
para la parte de productos naturales, químicos, para la parte de obtención de mejorar las cosechas o mejorar algunas líneas, pero pues todas las especies, digo yo que tienen un potencial muy importante para su uso, porque como somos diferentes, cada quien tiene su propio metabolismo, rutas bioquímicas, y cada organismo se convierte como una potencial industria para generar algo. Entonces creo que cuando realmente entendamos cómo funciona cada una de las especies, podamos tener una aplicación única para alguna de ellas. Y tú lo has bien dicho, es decir, las abejas, Carlos, tienen un papel clave en la polinización, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos hongos de la naturaleza que son capaces de producir antibióticos. Hay algunas bacterias que nos ayudan como probióticos, ¿cierto? Para mejorar un poco nuestro tránsito intestinal, para aportar algunos nutrientes. Las levaduras en la cerveza, en la producción de algunos tipos de quesos, en la producción del pan, es decir, en la fermentación de la masa del pan. Entonces, realmente cuando entendamos cómo funciona cada uno de ellos, realmente podamos darle una buena aplicación, ¿sí? Y realmente los comegenes han sido muy pocos estudiados. Ojalá pudiésemos tener la capacidad de poder hallar, qué sé yo, un antibiótico a partir del estudio de ellos, de obtener enzimas que nos ayuden a degradar de mejor manera la madera. Y hay un compuesto de la madera que es la lignina que muy difícilmente puede ser degradado. Y si nosotros, te imaginas, Carlos y Juliet, encontrar una enzima que obtengamos de estos comegenes para ayudar a degradar los restos de madera que no pueden ser degradados y utilizarlos para la obtención de biocombustibles. Es decir, hay un potencial enorme en cada una de estas especies. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Maravilloso lo que usted menciona, biólogo Robin, porque siempre decimos en este programa que cada ser vivo existente ha sido creado para cumplir con una función, por lo tanto es importante conservarlos, protegerlos y conocerlos, como usted bien lo acaba de decir. Y hoy, hablando precisamente del comején, usted nos ha explicado que juega un papel fundamental en los ecosistemas al descomponer la materia orgánica. Sigamos hablando del comején, sus diferentes características, funciones, y también quisiera preguntarle, biólogo Robin, ¿qué impacto tendría la extinción, por ejemplo, del comején en la biodiversidad de los ecosistemas donde ellos habitan? Es decir, aquí en la parte urbana, pues el impacto va a ser mínimo, porque aquí en la parte urbana, pues la flora original ha sido modificada de tal manera que hay muchos árboles frutales, hay muchos árboles de madera, hay unos árboles que son ornamentales, que no tienen, de hecho, muchos de ellos no tienen comején, solamente tendrán algunos que son atraídos por las termitas, en el caso de almendra, algunos mangos, algunos robles, algunos árboles de caucho, y creo que el papel de ellos es mínimo, ¿no? Pero en el ecosistema en donde no hay personas, no hay humanos, ahí el impacto sería altamente significativo. Es decir, tendríamos que esperar años, para que un trozo de madera de manera natural se descomponga gracias a la acción del sol, del viento, del agua, de los procesos de erosión. Entonces, imagínate tú cuánto tendríamos que esperar para obtener materia orgánica y para que las plantas lo reutilicen. Los comegenes no solamente sirven de nutrientes para plantas, también sirven de alimento para aves, para algunos reptiles, para algunos anfibios, para muchos mamíferos. Entonces estaríamos cortando el flujo de nutrientes y de alimentación para otra especie en donde es vital, ¿sí? Aquí pues como una anécdota, simplemente me acuerdo hace unos 15 años, en una época muy lluviosa acá en el Caribe colombiano, cientos de miles de comegenes volando. O sea, es impresionante la cantidad que habían alrededor de la Universidad del Norte, y cuando uno caminaba uno no podía evitar pisarlos, porque eran tantos que habían que era imposible no pisarlos. Y en ese tiempo recuerdo, nunca había visto tantas golondrinas en la tarde lluviosa, después de ese gran aguacero, la cantidad de comegenes que salieron volando y que servían de alimento para las golondrinas, ¿sí? Y que ha inspirado de pronto muchas culturas, muchas canciones, y entonces esa ave en particular requiere de muchos de estos insectos para ellos alimentarse y para luego permitir que sus polluelos crezcan y puedan pues mantenerse en el ambiente. Es decir,
muchas especies que tenemos allá afuera dependen de los comegenes. Y si cortamos o desaparecemos alguna de sus especies, pues simplemente estamos cortando parte de esas cadenas tróficas que automáticamente impactará sobre aquellos niveles que dependen de ellos directamente. En la parte urbana, como te dije, es muy poco el impacto porque hemos modificado tanto el hábitat que son pocas las especies que son realmente atacadas como las que tenemos en nuestros jardines, las que tenemos en las aceras de las vías. Entonces ahí va a ser muy mínimo el impacto, pero afuera sí, definitivamente, muy alto. Profesor, cuéntenos un poco de usted, cómo comienza a estudiar, digamos, biología, luego hace su maestría, su doctorado, y se ha convertido en todo un entusiasta, como bien lo ha dicho, protector o conocedor del comején en su parte oculta, en su parte natural, la parte benéfica que tienen muchos seres de la naturaleza, incomprendida también por muchos seres humanos, porque desconocemos, digamos, los beneficios, las funciones que prestan en un ecosistema. Bueno, mi historia es bastante larga. Pues yo me crié en una zona, diría yo, urbana, rural. Barranquilla hace unos 30 años, pues es una zona en donde también había muchas fincas, muchas zonas verdes. Nosotros acá en la costa llamamos a esa cantidad de vegetación, le llamamos coloquialmente monte. Y el monte, acá en el bosque seco tropical, es espina. Monte es arbustos pequeños, monte es seco, monte es amarillo en época seca, pero muy bonito en época lluviosa. Entonces yo me crié en ese monte lleno de árboles, de guamacho, de pringamosa, de uvita, eh, y en esos montes pasé parte de mi infancia, observando aves, viendo lagartijas, y creo que eso, sumado a la educación que recibí en bachillerato con muy buenos profesores en el área de biología, sumaron muchísimo y me inclinaron para estudiar biología en la Universidad del Atlántico, donde egresé. Y ya durante la carrera, pues me motivé muchísimo por estudiar la vida como tal. Comencé estudiando muy lejos de los comejenes, peces. Trabajé con bagre rayado. Y pues esa misma curiosidad me llevó a querer continuar mis estudios para hacer mi maestría allá en Ecuador, en donde comencé a trabajar ya por primera vez los artrópodos. Comencé a trabajar con algunos crustáceos, que es ese camarón que hoy conocemos, para estudiar un poco acerca de la biología en la costa ecuatoriana, estudiar su parte genética. Y luego, pues en el doctorado, siguiendo con esa misma línea de los artrópodos, pues casualmente estuve en Alemania haciendo pues unas pasantías. Me encontré con una doctora muy importante en el ámbito mundial en el tema de los comegenes. Es una de las top 5 a nivel mundial. Llegamos como un acuerdo para estudiar ese filón de oro que aquí en Colombia pues hay muy pocos expertos. Y entonces ella, como trabajaba con el tema de las termitas, como se le conoce en inglés y en español comején, como lo conocemos acá en Colombia, pues decidimos aprovechar ese filón de oro, explotarlo y conocer un poco qué teníamos. Y de esa primera aproximación, pues logramos descubrir 3 especies nuevas para el mundo, para Colombia, propias del Caribe, propias de nuestro país. Y bueno, sobre esa misma línea comenzamos a estudiar el impacto que tiene el medio ambiente sobre sus poblaciones, entender por qué algunos organismos están presentes en algunos sitios y en otros no, por qué hay algunos comegenes en el bosque de manglar y no están en el bosque seco o en el bosque premontano. Entonces, esas grandes preguntas de investigación pues nos han llevado a seguir estudiándolas en diferentes ecosistemas del Caribe. Y bueno, hasta la fecha pues hay cerca de 3.000 especies de termitas a nivel mundial, de las cuales pues he abonado para apenas dar 3 especies, pero en el tintero tenemos cerca de 10, que seguramente este año van a salir algunas cuantas nuevas para la ciencia. Y creo que conocernos un poco es importante, ¿cierto? Es importante conocernos, qué tenemos, qué hay. Tenemos una gran función en nuestro país, que es cuidar nuestros recursos naturales. Somos uno de los top 3 a nivel de biodiversidad a nivel mundial y creo que debemos aportar un granito de arena, ¿sí? Conociendo lo que hay, pero también cuidándolo y preservándolo. Entonces, sí, entiendo que algunas especies pueden ser un poco problemáticas porque nos causan algún daño,
pero creo que el papel que ellos cumplen es muchísimo más grande de realmente el poco impacto que pueda tener sobre nosotros. Quizá en otros países como Estados Unidos es muy grandísimo el impacto de ellos porque es una urbe muy grande y muchas casas están hechas de madera. Entonces, allá el impacto es de miles de millones de dólares, miles, por año. Acá en Colombia, pues esto no ha sido cuantificado, pero pues sí realmente nos quedan muchos puntos por estudiar, por analizar cuál es el verdadero impacto de ellos pues sobre nuestros ecosistemas ambientales, pero también sobre la parte urbana. Sí, entonces eso es un poquito de mí, del legado que quisiéramos dejar y de las cosas que quedemos como pendientes para analizar y para transmitir a todo tu público de nuestro oxígeno, que realmente las termitas son muy, pero muy, muy importantes en nuestro medio. Profesor, pues felicitaciones por todo este gran trabajo, por todas estas investigaciones que le están aportando a la ciencia, al mundo, para entender un poco a muchos seres incomprendidos, pero que son seres de la naturaleza que, viendo pues las investigaciones y la literatura, son descomponedores de la celulosa, un componente estructural de las células de las plantas, el compuesto orgánico más abundante en el mundo, y por eso las termitas o los comogenes son abundantes para poder descomponer naturalmente en la naturaleza. Pero nosotros invadimos muchos espacios, acabamos con muchos espacios donde ellas estaban. Entonces pues cuando llegamos con la madera, pues tiene que comer algo, y ahí es cuando enfrentamos algunos problemas con el comején. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, para seguir dialogando con el investigador, con el profesor Robin Casalla, biólogo, máster y PhD, un investigador que hoy tenemos el honor de tener aquí en este programa Nuestro Oxígeno.